Abrí mi corazón a mi prometido sobre mi pasado, y las cosas que tuve que hacer para sobrevivir porque mis padres dijeron que si realmente me ama, me aceptará por quien soy. Hola a todos. Esto sucedió hace una semana, y desde entonces no he sabido nada de él. He intentado enviarle mensajes, llamarlo, ir a su apartamento e incluso a la casa de su hermana, pero no puedo encontrarlo y todos me dicen que tampoco han sabido nada de él. Todos excepto su hermano, quien claramente no recibió el memo de mentirme como los demás. Él me dijo directamente que Greg no es un hombre real, no quiere verme ni hablar conmigo. Aquí hay un breve resumen de cómo llegamos a este punto. Yo, mujer de 29 años, conocí a Greg, hombre de 29 años, hace 3 años en un evento de la iglesia. Sí, sé que Reddit odia la religión, pero así fue. He tenido una vida muy difícil en lo que respecta a los hombres, así que realmente no hablo mucho con ellos, solo lo justo y necesario. Sin embargo, mientras escuchaba a Greg hablar con un grupo de personas sobre un libro que había leído, me quedé ahí, escuchándolo. Cuando terminó de hablar, el grupo se quedó un rato más, y le hice preguntas sobre el libro. Respondió cada una de ellas, y cuanto más hablaba, más me sentía atraída por él. Esto puede no sonar como mucho, pero fue la primera vez que me sentí realmente atraída por un hombre desde la escuela secundaria. Como dije, he tenido experiencias difíciles. Después de la secundaria, me involucré con un grupo de personas muy malas. Me volví adicta a sustancias ilícitas, y cuando mi familia ya no pudo más conmigo, me echaron de casa cuando tenía 19 años. No los culpo por esto, les robé para mantener mi adicción. Intentaron ayudarme muchas veces, pero cuando robé una gran suma de dinero y la gasté en heroína, llegaron a su límite. Viví de casa en casa, durmiendo en sofás durante unas 6 semanas, pero seguía siendo una adicta y también les robaba a mis amigos. Estuve sin hogar durante 2 semanas, viviendo en un banco del parque por algunos días, hasta que decidí comenzar a trabajar como bailarina exótica y todo lo que conlleva. En otras palabras, hacía fiestas privadas, bailes privados y sí, rápidamente me pagaban por sexo. Honestamente, ni siquiera recuerdo mucho de ese tiempo porque, cuando no estaba trabajando, estaba drogada o buscando cómo drogarme. Lo hice por unos años. En mi cumpleaños 23, sufrí una sobredosis. Había tenido varias sobredosis antes, pero no al punto de dejar de respirar. Esta vez dejé de respirar. Los paramédicos literalmente me salvaron la vida con reanimación cardiopulmonar, y lograron reanimarme. Estuve en la unidad de cuidados intensivos, durante 3 días, conectada a un ventilador y con varios sueros. Mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos, un predicador vino a verme. Era un ministro que visitaba a las familias y pacientes. Me habló sobre cómo la vida tiene un propósito más elevado. Dijo muchas cosas más, pero no quiero aburrirte. Sea lo que sea, si fue él, mi hartazgo con mi vida o Dios, no lo sé, pero me conmovió mucho. Cuando salí de la unidad de cuidados intensivos, pedí ayuda para dejar todas las sustancias. Funcionó. He estado limpia desde el día que salí y nunca he tenido el deseo de volver a esa vida. No fue fácil al principio, pero cada día fue mejor. Conseguí un trabajo, me reconecté con mi familia y luego conocí a Greg. Nunca había estado enamorada, ni siquiera en la escuela secundaria, pero después de unas pocas citas, estaba completamente enamorada de él. En nuestro primer aniversario, me pidió que me casara con él, con la idea de que la boda sería en un año. Acepté felizmente, y ha sido el mejor momento de mi vida. Sentía su amor cada día. Pero luego, mientras mis padres y yo planeábamos la boda, ellos querían pagarla, aunque les dije que no era necesario, surgió la pregunta de cuánto sabía Greg sobre mi pasado. Mis padres se referían a si sabía sobre las sustancias. Ellos no saben todo, solo saben lo básico, que ya era bastante malo. Mi madre dijo que si Greg nunca preguntó, debería guardar el pasado para mí. Ella sentía que era una persona diferente y lo que estaba en el pasado debería quedarse allí. Mi padre, sin embargo, dijo algo que en ese momento me pareció razonable, aunque ahora lamento haberle hecho caso. Dijo que aunque he cambiado, lo que fui sigue siendo parte de quien soy, y ocultar el pasado es como mentir. Si Greg me amaba, no le importaría el pasado, pero si se enteraba de otra manera, podría no ser tan comprensivo porque lo vería como una mentira. Así que el fin de semana pasado reuní todo el valor que pude y decidí contarle todo. Ahora sabe cosas que ni mis padres saben. Al principio pensó que estaba bromeando, pero cuando le aseguré que no, se quedó callado y dijo que agradecía mi honestidad. Dijo que no sabía cómo se sentía y que necesitaba tiempo para pensar. Eso fue hace una semana. Le di su espacio,
Solo le envié un par de mensajes para recordarle que lo amo y asegurarme de que estuviera bien. También le dije que si tenía alguna pregunta, podía preguntarme. No respondió, y ha pasado una semana desde que supe de él. No sé qué hacer. Ha sido mi roca desde que estamos juntos. Cuando estaba mal, él me levantaba. Cuando estaba triste, me hacía reír. Espero no haberlo lastimado. Creo que eso sería lo peor de todo. Sé que mi vida pasada fue horrible, pero han pasado 6 años desde que salí completamente de esa vida. Estaba en otra ciudad, incluso en otro estado, así que no hay forma de que ese pasado vuelva a perseguirme aquí. ¿Alguien puede decirme qué puedo hacer o decir para arreglar esto con él? Lo amo con todo mi corazón y haré cualquier cosa para solucionarlo. Edito, hemos pasado toda la tarde en mi casa hablando. No voy a mentir, ha sido duro. He llorado más hoy de lo que he llorado en toda mi vida. Pero estamos hablando, y por ahora seguimos juntos, aunque ya no comprometidos, a petición de él. Por cierto, no todo el llanto ha sido de tristeza. Él también ha sido muy abierto sobre su pasado, y me conmovió que se sintiera obligado a ser tan honesto cuando no tenía que hacerlo. No sé si a alguien le importa, pero intentaré escribir una actualización completa más tarde. Muchas gracias por sus palabras de ánimo, me han ayudado más de lo que jamás sabrán. Actualización 1. Hola chicos. Así que no me ignoró, nunca tuvo la intención de hacerlo, y su familia no mintió por él. De hecho, antes de que tuviéramos tiempo de hablar en la iglesia, su hermano vino a mí y se disculpó por la forma en que manejó mi llamada telefónica. Dijo que claramente no entendió el deseo de su hermano de estar solo para reflexionar y lo interpretó por su cuenta como que no quería hablar conmigo. El resto de su familia no tenía idea de que había un problema significativo y no sabía dónde estaba porque se fue durante la semana y les pidió que lo contactaran solo en caso de emergencia. Obviamente sabían que algo pasaba, pero no tenían idea de qué. Así que el hecho de que pareciera que me estaba ignorando fue una combinación de mala comunicación, honestamente, ansiedad e impaciencia por mi parte. Ambos nos disculpamos por eso y seguimos adelante. De todas formas, nos encontramos en la iglesia para el servicio matutino. Llegué primero y me senté en nuestro lugar habitual. Él llegó justo cuando el servicio estaba comenzando. Se acercó, se sentó a mi lado y compartimos una sonrisa rápida mientras el servicio comenzaba. Por dentro estaba muriendo. Después del servicio, mientras la gente se daba la mano y conversaba, su hermano se me acercó para disculparse. Mientras hablábamos, él se alejó para charlar con algunas personas más, lo que creo que fue planeado. Pero no importa, volvió y me preguntó cómo estaba. Casi me derrumbé, pero me contuve y le dije que estaba bien, aunque obviamente estaba al borde de las lágrimas. Me preguntó si quería hablar en ese momento o más tarde. Yo solo quería acabar con eso, porque si iba a romper conmigo, quería que fuera rápido para poder irme a casa y comenzar a lidiar con el dolor. Así que le dije que estaba lista. Él dijo que realmente quería hablar en un lugar privado y me preguntó dónde prefería ir. Lo único que se me ocurrió fue mi casa, para no tener que conducir después. Me siguió hasta mi casa, entró y me dijo que realmente quería que la conversación fuera civilizada. No era una buena señal. En ese punto, ya estaba un manojo de nervios, así que solté, ¿vas a dejarme? Obviamente estaba llorando mientras lo decía. Lo que dijo después me dio mucha esperanza, porque realmente pensé que esto se había terminado. Dijo que mucho de lo que ocurriera en adelante dependería de lo que yo dijera ese día y de cuánto estuviera dispuesta a tolerar de su parte. Esa última parte me confundió mucho, pero estaba tan aliviada de que no dijera así que básicamente colapsé en mi silla y le dije que estaba lista para hacer lo que fuera necesario. Él dijo entonces que, si ese era el caso, me pediría 2 cosas, honestidad y paciencia. Comenzó disculpándose por no ser un mejor hombre. Eso fue todo lo que pude soportar. Cuando dijo eso, me derrumbé por completo. Aquí estaba este hombre maravilloso al que básicamente había mentido, quien había escuchado probablemente una de las peores cosas que un futuro cónyuge podría escuchar, y aún así se estaba disculpando conmigo. Tuve que abrazarlo y decirle que no se disculpara. Me sostuvo mientras lloraba durante unos minutos, pero traté de calmarme para poder escucharlo. Continuó diciendo que había tenido una semana horrible. Dijo que había tenido que enfrentar muchas de sus propias inseguridades, celos y prejuicios. También dijo que había aprendido algo sobre sí mismo que no le gustaba, que hasta que le conté mi historia, no se había dado cuenta de lo posesivo y celoso que era. Habló mucho sobre eso, pero me lo saltaré porque fue muy personal y, bueno, esto ya parece un libro. Luego preguntó si estaba dispuesta a soportar que él hiciera algunas preguntas muy directas y comentarios muy personales sobre lo que le había contado.
De nuevo, le dije que haría lo que fuera necesario. Aquí están las preguntas que me hizo. 1. ¿Usé protección cada vez? 2. ¿Tuve alguna interacción sexual en la ciudad donde vivimos ahora? 3. ¿Tengo idea de con cuántas personas estuve sexualmente? 4. ¿Me hice pruebas de ETS y, de ser así, cuándo fue la última vez? ¿Conservo registros? 5. ¿Estoy dispuesta a hacerme pruebas nuevamente y en el futuro? 6. ¿Tuve relaciones sexuales con alguien que no fuera cliente? 7. ¿Qué tipos de sustancias consumí? 8. ¿Cuándo fue la última vez que consumí sustancias? 9. ¿Siento alguna necesidad o deseo de consumir sustancias desde que ocurrió el incidente? 10. ¿Cómo puedo garantizar que no volveré a las sustancias en el futuro? 11. ¿El sexo tiene un significado real para mí, o es solo algo que hago para estar cerca de él? 12. ¿Cuánto dinero robé? 13. ¿Devolví el dinero? 14. ¿He robado dinero u otras cosas sin que fuera por sustancias? 15. ¿Cómo puedo garantizarle que no le robaré en el futuro? Tardamos varias horas en responder estas preguntas, porque a menudo tenía que detenerme para calmarme, pero respondí cada una de la forma más honesta posible. Él me dijo varias veces que no tenía que responder si no quería y se disculpó por preguntar, pero dijo que necesitaba saberlo para seguir adelante. Él luego enumeró sus preocupaciones y me preguntó si realmente quería trabajar en ellas con él, diciendo que entendería si no quería. Le dije que no estaría allí si no quisiera intentarlo. Sus preocupaciones eran las siguientes. A. Tiene miedo de que, si las cosas se ponen difíciles en el futuro, pueda robarle a él o a su familia. Honestamente, me sorprendió esto, ya que no era algo que pensara que sería un problema, pero fue lo primero que mencionó. Para ser justa, su familia tiene un negocio. No son ricos, pero tampoco pobres, así que supongo que le preocupa que, si algún día se hace cargo del negocio, yo pueda robar. B. Tiene un miedo irracional de que una vez que alguien es adicto, siempre lo será. Dijo que no sabe qué tan fuerte es y que sería el fin para él si nos quedamos juntos y yo volviera a ese mundo. C. Le preocupa que mi vida sexual pasada sea un problema para él. Dijo que ha tenido pensamientos intrusivos horribles toda la semana. El hecho de que haya estado con tantas personas y haya hecho tantas cosas diferentes le hace temer que nada sea especial entre nosotros. Le preocupa volverse amargado, sintiendo que estamos teniendo relaciones solo por él, y que esto disminuya significativamente su deseo por mí. Lo escuché y respondí a cada una de sus preocupaciones lo mejor que pude. Reconoció que muchas de estas temores son cosas que yo nunca podré garantizar por completo, pero dijo que necesitaba expresarlas. Le dije que entendía y que ya anticipaba que algunos de estos temas surgirían. Pasamos varias horas discutiendo todo, tomando descansos para que nuestras emociones no nos desbordaran. Él atravesó por una gama de emociones, pero sabía que debía dejarlo procesar si quería que esto funcionara. Al final, dijo que estaba dispuesto a quedarse y tratar de que funcionara porque realmente me ama. Obviamente, mi corazón saltó de alegría, y lloré de nuevo. Uno pensaría que, con todo lo que he pasado, sería más fuerte, pero no lo soy. Sin embargo, dijo que no sentía que pudiéramos seguir adelante con la boda tal como estaba planeada y que le gustaría terminar nuestro compromiso y seguir saliendo exclusivamente por un tiempo. Me quité el anillo para devolvérselo, y por primera vez él se rompió y lloró. Me dijo que me lo volviera a poner, que solo quería posponer la boda, no terminar el compromiso. Le dije que podíamos hacer lo que él pensara que era mejor. Dijo que diríamos a las personas que estábamos posponiendo la boda debido a conflictos de agenda y que anunciaríamos una nueva fecha más adelante. Luego tuvimos que decidir qué decirle a nuestras familias. Dijo que diría a su familia que se sentía presionado en el trabajo y que se había molestado por un malentendido sobre un tiempo fuera. Le dije que diría lo que él quisiera. Él pensó que lo mejor sería no contarle a nadie más sobre mi pasado, excepto a nuestro ministro, ya que íbamos a comenzar consejería de pareja. Ambos estuvimos de acuerdo con esto. En cuanto a mi familia, aquí surgió un problema. Él había asumido que mi familia sabía todo. Le dije que solo sabían sobre las sustancias y el robo. Pensó que mis padres deberían saberlo porque están pagando la boda, y cancelar eventos podría causar problemas. No era un punto de ruptura para él, pero sentía que era lo correcto. Sin embargo, dijo que respetaría lo que yo decidiera. No quiero contarle a mis padres. Lo que hice fue lo suficientemente malo, robar y consumir sustancias. Pero si supieran que trabajé como bailarina exótica y me vendí, no creo que podría mirarlos a los ojos nuevamente. Han sido tan maravillosos conmigo desde que regresé. En conclusión, esto terminó mejor de lo que jamás soñé posible.
Sé que ahora tiene una visión disminuida de mí y que estaba realmente molesto porque esperé tanto tiempo para decirle, pero dijo que una vez que supere el impacto inicial, intentará no volver a mencionarlo. Es un hombre verdaderamente maravilloso, y soy muy afortunada de que Dios lo haya puesto en mi vida. Edito, wow, hay muchos malentendidos graves que me han enviado por mensaje directo sobre mi vida. Déjenme aclarar esto, no crecí en un hogar abusivo. Nunca fui abusada como niña o adolescente. Tuve una familia amorosa cuyos corazones rompí con mis propias acciones. Estoy bendecida más allá de las palabras de que me hayan aceptado de vuelta y hayan sido nada más que amorosos y solidarios. Ambos padres son mis héroes. Mi madre solo estaba tratando de protegerme, no estaba tratando de ser mi cómplice. Segundo, para abordar esto aquí, si quería quedarme con él, tenía que dejar que me hiciera esas preguntas. Me dio todas las oportunidades de detenerlo, e incluso varias veces mientras hablábamos me preguntó si quería que parara. Él estaba sufriendo, según sus propias palabras, debido a sus inseguridades. Responder las preguntas, aunque incómodas, nos unió en mi opinión, porque realmente se comprometió a conversar conmigo y escuchó todo lo que dije. Actualización 2. Un mes después. Primero que todo, las cosas han estado geniales entre nosotros. Ha habido algunos problemas, pero nada que no esperara o que no pueda manejar. Todavía estoy feliz de que esté en mi vida. Cuando terminé la última vez, él me había pedido que le contara a mis padres porque tenía miedo de que pensaran que estaba siendo demasiado crítico con un hábito pasado de sustancias. Pero también me dijo que no sería un punto de ruptura. Solo pensó que sería una buena idea. Después de pensarlo más, simplemente sentí que no quería contarles a mis padres esa parte de mi vida. Creo con todo mi corazón que me habrían apoyado, pero no quería pasar por todas las emociones de contarles. Le expliqué esto a él y estuvo bien con eso. Dijo que respetaba mis pensamientos y que nunca les diría una palabra. Decidí contarles por mi cuenta que estábamos posponiendo la boda. Les dije que, después de hablar, él quería quedarse conmigo, pero quería más tiempo para reflexionar. Pensé que era lo mejor porque no quería que él tuviera que explicar nada si surgía algo. No quería que se sintiera atrapado. Les conté y, obviamente, estaban decepcionados, pero entendieron. Él me había dado dinero para devolver los depósitos, pero ellos dijeron que no lo querían y que nos quedáramos con el dinero. Pensé que eso sería el final del asunto. Él vino a casa de mis padres para la cena de Acción de Gracias. Había almorzado con su familia y me habían invitado, pero no pude asistir porque salí tarde del trabajo y luego tuve que ayudar a mi mamá a preparar la cena. Llegó a casa de mis padres alrededor de las 4, y cenamos a las 5:30. Estaban mis padres, mis abuelos de ambos lados y varios primos. La cena fue bien. Comimos, y todos estaban pasándola bien hasta que mi prima, que es varios años menor que yo, 12 años, preguntó cuándo nos casaríamos. Hubo un largo, aunque parecieron siglos, silencio incómodo, y él solo se quedó sentado mirándome, esperando que le diera una señal. Él habló y dijo que probablemente sería el próximo verano, a lo que la abuela de mi madre, al escuchar esto, obviamente se dio cuenta de que nadie le había dicho que la fecha original ya no estaba vigente. Entonces, empezó a preguntar si había anotado mal las fechas en su calendario. Mi mamá rápidamente intervino y dijo que había conflictos de agenda. Eso debería haber sido todo, pero en lugar de aceptar esa explicación, mi abuela comenzó a preguntar sobre cuáles eran esos conflictos de agenda, si era algo relacionado con la iglesia o con el ministro, y parecía decidida a resolver el problema en ese mismo momento. Esto continuó durante unos 30 minutos, y podía ver claramente en su rostro que él estaba agotado con todo esto. No dijo ni una palabra, pero se notaba que estaba muy molesto. Finalmente, mi familia comenzó a retirarse alrededor de las 8:30. Después de despedirnos de todos, regresamos al salón y nos sentamos en el sofá. Me disculpé con él profusamente, y él dijo que estaba bien, pero yo podía notar que no lo estaba del todo. Aunque parecía menos tenso, todavía estaba afectado por todo lo que había ocurrido. Mis padres volvieron de despedir a los abuelos en el porche. Mi papá se disculpó con ambos, diciendo que nuestra familia a veces podía ser muy insistente. Los tres reímos un poco, pero noté que mi mamá no estaba riendo. Entonces, mi mamá decidió tomar una situación que estaba bajo control y casi resuelta, y le echó gasolina. Dijo que se sentía mal por su mamá, mi abuela, porque pensaba que estaba molesta por la salud de mi abuelo, el papá de mi mamá, y que temía que no viviera para ver mi boda. Y aquí fue cuando todo se descontroló. Mi mamá dijo que era tonto posponer las cosas por una adicción a sustancias que ya no era un problema desde hacía años. Mi novio simplemente se quedó sentado,
pero físicamente podía ver y sentir cómo se tensaba. Yo estaba sosteniendo su mano en ese momento. Mi papá intervino, y él y mi mamá comenzaron a discutir al respecto. Por lo que decían, pude deducir que ya habían discutido esto antes, después de que les conté. No fue una sorpresa, pero era evidente que, aunque mi papá estaba tratando de ser cortés y hacer que mi mamá parara, en el fondo él estaba de acuerdo con ella. No pude soportarlo más. Me sentí absolutamente horrible por Greg. No solo había tenido que aguantar las preguntas incómodas de mis abuelos, sino que ahora tenía que soportar la confrontación de mis padres, y todos lo estaban culpando por todo esto. No era justo para él. Hablé y les dije a mis padres que necesitaba hablar con ellos, que tenían que dejar de discutir y que dejaran de culpar a Greg por esto. Él me apretó la mano, indicándome que debía detenerme. Lo miré, y él negó con la cabeza, pero le dije que no, que esto no era justo para él y que, al final, tampoco era justo para ellos porque lo estaban culpando por las razones equivocadas. Esto obviamente captó su atención. Entonces, les conté. Les dije que después de que me echaron de la casa, no tenía hogar, trabajo, educación, habilidades, nada. Solo les conté que me convertí en bailarina exótica. No pude decirles más, simplemente no pude. Pero no son tontos. Mi mamá inmediatamente se llevó las manos a la cara, comenzó a llorar y estaba histérica. Mi papá se quedó sentado, desconcertado, tratando de calmarla. Después de unos minutos, mi mamá se disculpó con Greg, diciendo que no tenía idea y que él era un hombre maravilloso por quedarse conmigo, incluso sabiendo eso. No estoy segura de cómo sentirme acerca de ese comentario, pero al menos quitó la culpa de él. Mi papá intentó aliviar la situación diciendo que esto era solo otro día de acción de gracias típico en nuestra familia, tratando de hacer una broma. Le pregunté a Greg si le importaba si hablaba con mis padres y que lo vería el viernes. Lo acompañé hasta la puerta, nos besamos para despedirnos, y le dije lo maravilloso que era. Él me dijo que no necesitaba contarles nada, que nunca iba a decir nada. Le respondí que sabía que no lo haría, pero que esto nunca iba a mejorar con ellos a menos que supieran la verdad. Volví adentro y pasé las siguientes horas hablando con mis padres. Fue desgarrador en muchos niveles. Mi papá lloró abiertamente, y nunca lo había visto hacer eso. Se culpaba a sí mismo, diciendo que nunca debería haberme echado y que arruinó mi vida. No importaba lo que yo dijera o hiciera, no podía consolarlo. Mi mamá también lo intentó, pero nada funcionaba. Nos fuimos a la cama, pero me despertó mi mamá, en pánico, llamando al 911. Mi papá tenía dolores en el pecho. La ambulancia llegó y dijeron que estaba teniendo un ataque al corazón. Lo llevaron a un hospital especializado en problemas cardíacos. Mi papá lucía horrible, y estaba más asustada de lo que jamás había estado. Llamé a Greg, y vino a buscar a mi mamá y a mí para llevarnos al hospital. No nos dejaron verlo porque lo llevaron de inmediato a cirugía. El doctor salió y nos dijo que la ambulancia probablemente le salvó la vida al reconocer lo que estaba sucediendo. Un cirujano ya estaba con él, colocando stents y usando un dispositivo para eliminar un coágulo de sangre que encontraron. Llamamos a nuestro ministro, y llegó en media hora. Mi papá está programado para regresar a casa mañana. Esta noche se veía genial y dijo que se sentía perfectamente bien. Greg ha sido un apoyo increíble tanto para mi mamá como para mí. Cuando salió a buscar comida para nosotras, mi mamá me dijo que debía asegurarme de quedarme con él, porque el único hombre mejor que conocía era mi papá. Estoy agradecida de que mi papá esté bien. Esta noche, cuando Greg me dejó en casa, me dijo, la vida nunca es aburrida contigo. Ambos reímos. Tengo que tratar de ayudar a mi papá a comprender que lo que hizo fue un acto de amor duro y que no puede culparse por mis malas decisiones. No me echó la primera, ni la segunda, ni siquiera la 23ª vez. Ellos trataron durante un par de años de llegar a mí, pero yo no quería escuchar. Hablé con mi ministro sobre terapia para mi papá, y él dijo que le hablaría como su ministro y recomendaría a otro terapeuta si mi papá estaba dispuesto. Espero que esto sea el final de las actualizaciones. Sé que Greg es el amor de mi vida, y estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que sepa cuánto significa para mí y que nunca traicionaré su confianza.